Queridos hermanos, buenos días a todos. En esta mañana nos volvemos a reencontrar para compartir algún pensamiento de la palabra de Dios que pueda ser útil para nuestras vidas en este tiempo de aislamiento que continúa en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Dos pasajes, hermanos, cortitos para nuestra meditación en la mañana de hoy. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, leemos de la siguiente manera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos leído dos pasajes en la Biblia en donde tanto Pablo como Juan ponen el acento en la temporalidad de nuestra vida aquí y de las cosas que aquí tenemos. En el primer pasaje Pablo está hablando de una iglesia con problemas, azotada por la carnalidad y la idolatría, y sufriendo el mismo apóstol Pablo persecuciones y rechazos. Y él dice en este contexto, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y después sigue con lo que leímos, no mirando las cosas que se ven. Es decir, que el apóstol pone el acento en este punto fundamental. Allí, o aquí mejor dicho, en las cosas que se ven hay cargas, hay afanes y hay frustraciones. El llamado es a mirar las cosas que no se ven, las que son eternas. El apóstol Juan, en la misma idea, habla especialmente a los oyentes jóvenes y les dice, cuidado con amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Dice, porque cuando amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Qué cosas hay en el mundo? Bueno, hay un mundo que seduce, que atrae y que atrapa, pero que finalmente pasa, dejándonos a veces crueles heridas. Por eso el llamado de Juan es a sus oyentes a advertir que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir que, en definitiva, queridos hermanos, usando estos dos textos que como introducción leímos, yo quiero hablar en esta hora de la necesidad de mirar las cosas que permanecen y ocuparnos en ellas. Este es el secreto de una vida bien vivida. Ahora, ¿qué es lo que permanece? Yo quiero dedicarme a tres cosas que permanecen. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la presencia de Dios. Y tercero, la paz que Dios da. Las tres cosas que permanecen. La palabra, la presencia y la paz, cuya fuente es Dios. La palabra de Dios. Primera Pedro 1, versículo 24 y 25, tomando al profeta Isaías, dice allí el apóstol, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. La palabra de Dios permanece para siempre. Es que el apóstol Pedro escribe a los creyentes de origen judío expatriados que tuvieron que salir de Roma ante la persecución en el tiempo de Nerón. Allí muchos cristianos eran perseguidos y finalmente apresados y tirados en el circo romano, donde eran devorados por las fieras. Allí en
en el circo romano ocurren estas cosas tan atroces. Todos contemplamos aquellas construcciones maravillosas de Roma, pero han sido, en algunos casos, elementos para la tortura de los fieles creyentes. Y aquellos hombres escapaban y estaban temerosos, eran perseguidos. Y Pedro les escribe estas palabras para animarles en la fe. Miren, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre, la gloria de Nerón es como la flor de la hierba. Esto se acaba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y les dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Seguramente, hermanos queridos, no estamos viendo ninguna persecución nosotros aquí en la República Argentina. Pero el concepto no cambia. Toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre es como flor de hierba, cosas que pasan, que no duran demasiado, pero aquello que es necesario poner el acento, poner la atención es en esta palabra que permanece para siempre. Miren, basado en Mateo capítulo 7 y capítulo 8, yo quisiera mirar aquello que hace la palabra de Cristo en muy breves comentarios. Mateo capítulo 7 habla de la palabra necesaria para fundar la vida sobre bases sólidas. Todos recuerdan este pasaje que tiene que ver con el Sermón del Monte en su última parte. Allí dice el Señor, todo aquel que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque está fundada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compraron un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y otra vez la descripción, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, tal cual como la primera, y cayó y fue grande su ruina. Y dice la Biblia que cuando el Señor terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra necesaria para fundar la vida sobre bases sólidas. Esta palabra de Dios, la Biblia, es la base sólida para la vida. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser prudentes, porque los ríos vendrán, los vientos soplarán, darán con ímpetu contra una casa y contra la otra. Los problemas de la vida nos van a ocurrir a todos, creyentes e incrédulos, pero la diferencia estará en dónde está la vida fundada. Miren, hermanos queridos, la palabra de Dios es la necesaria palabra para fundar la vida sobre bases sólidas. El pasaje de Mateo sigue en el capítulo 8, nos lleva a pensar en el versículo 5 al 13 en que esta palabra es la que sana las heridas de la vida. Allí había un hombre que llegó al Señor que estaba en Capernaum y le rogó por su criado que estaba postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y el Señor dijo, voy para verle, para sanarle. Y el Señor le dijo, no vayas, solamente di la palabra y aquel hombre sanará. Y el Señor se admiró de la fe de este hombre y dijo, no he hallado en Israel tanta fe. Se entró un extranjero. Y el Señor le dijo a este hombre, ve y como creíste, te sea hecho. Y dice la Biblia que su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta palabra de Cristo es la palabra que sana las heridas de la vida. Fíjese la descripción que hace la Biblia. Paralítico, postrado y gravemente atormentado. Ve, el Señor dio la palabra y como creyó aquel hombre fue sanado en aquella misma hora. Es la palabra de Cristo que puede sanar las heridas de la vida. Y siguiendo con Mateo capítulo 8, es la palabra que trae calma en medio de las tempestades que azotan la vida. Versículos 23 al 27 de Mateo, un pasaje que repite Marcos, que repite Lucas, habla de
aquel evento cuando Cristo dormía en la barca y se soltó una gran tempestad y los discípulos no pudiendo dominar la situación lo llamaron que perecían. Y el Señor reprendió al viento, a las olas. Y dice la Biblia que hubo paz y calma en aquel momento. Es la palabra que trae calma en el medio de las tempestades. Solamente la palabra. Una palabra para fundar la vida, una palabra para sanar las heridas, una palabra que calma en medio de las tempestades. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra que permanece. Es necesario atender esta palabra, hermanos queridos y amigos que nos escuchan en esta hora. Primero, la palabra de Cristo. Segundo, la presencia de Cristo. Mateo 17 habla de aquel pasaje que también conocemos cuando el Señor tomó los discípulos, 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice la Biblia que la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aparecieron con él Moisés y Elías hablando con el Señor. Y en medio de toda esta experiencia tan tremenda, escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ellos pusieron su rostro en tierra, abrumados por la experiencia. Y el Señor les tocó. Y ellos, cuando alzaron los ojos, dice la Biblia, a nadie vieron, sino a Jesús solo. La presencia de Cristo dominando aquella escena. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías, pero aquel que estaba era el Señor Jesucristo. La presencia que llena todas las cosas. En Mateo capítulo 14 hay una experiencia que también conocemos, cuando el Señor atiende a la multitud, despide a la multitud y dice a los discípulos: pasen al otro lado que yo voy a estar. Y se queda orando en el monte el Señor, dice la Biblia, y llega la noche y está allí orando solo. Y a la cuarta vigilia de la noche, decía, a la madrugada, cuando la barca estaba ya azotada por las olas porque el viento era contrario, dice que el Señor fue a ellos y le dijo: tengan ánimo, soy yo. Ellos no lo reconocían. Y Pedro se ve a la barca, todos conocemos ese pasaje, y fue al Señor y se hundía mirando las grandes olas. Y el Señor lo salvó, tomó de él. Y cuando subió a la barca, el viento se calmó. Fíjense la presencia de Cristo. Y hay 3 aplicaciones espirituales para dar en este pasaje que solamente las voy a mencionar. Fue una presencia necesaria. Ya la barca estaba azotada en medio del mar por las olas con un viento contrario. Una presencia necesaria. Los discípulos pensaban que estaban solos, pero aquella presencia permitió dominar la situación. Fue una presencia consoladora. Les dijo a todos: tened ánimo, yo soy, no teman. Y finalmente una presencia pacificadora. Cuando subieron a la embarcación, se calmó el viento. ¿Quién podrá con su presencia, dice el himno 496, impartirme bendición? Solo Cristo en su clemencia puede dar consolación. La presencia de Cristo permanece más allá de los avatares de la vida de todos los días. Y termino con esta pequeña reflexión hablando de la paz de Cristo, la paz de Dios. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y uno se pregunta en esta mañana: ¿de qué cosas habló el Señor? Esta expresión de Cristo es la expresión final de su último discurso, conocido como el discurso del aposento alto. Allí les habló de varias cosas para que tengan paz. ¿De qué les habló el Señor? Primero les habló del imperio del amor. Dijo el Señor en Juan capítulo 13: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, para que el mundo crea, en otras palabras, que tú me enviaste. En esto conocemos a mis discípulos,
deberías amar los unos con los otros. Les hablo del imperio del amor. Les hablo además de la casa del Padre, San Juan capítulo 14. Nosotros, nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Les hablo de la casa del Padre, expresiones que traen paz al corazón. Les habló además de la promesa del Espíritu Santo. Dice el Señor que vendrá el Consolador que estará con vosotros para siempre. La promesa del Espíritu Santo para fortalecerles. Y finalmente les habló de la vida fructífera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, San Juan 15. Si permanecéis en mí y permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y agregó: porque separados de mí, nada podéis hacer. Llevar fruto tiene que ver con la permanencia del Señor. Fíjense, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Qué cosas? El imperio del amor, la esperanza gloriosa en las naciones celestiales, la presencia segura y permanente del Espíritu Santo y la vida fructífera, unidos a la persona de Jesucristo, que es la vid verdadera. Así que la paz de Dios tiene que ver con estas realidades en la vida cristiana. El gobierno de su amor, la presencia del Espíritu, la vida fructífera, unidos al Señor. En el mundo, dice la Biblia, tendremos aflicción. Pero unidos a Él, en su comunión, la vivencia y la paz será una realidad en el diario vivir. Por eso en esta mañana, queridos hermanos, les invito a vivir aferrados a aquello que permanece. La palabra de Dios como consejo y práctica. La presencia de Dios consolando y confortando. Y la paz de Dios en la santa expectativa de sus promesas. El testimonio de vidas así fundadas será un verdadero mensaje a este mundo para llevarles al conocimiento de la verdad. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Recordemos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Afirmemos la vida en estos pilares maravillosos. La palabra, la presencia y la paz que hay en Cristo Jesús. Que Dios bendiga la palabra en esta mañana y nos ayude a ponerla por obra en esta semana que vamos a iniciar. Que Dios nos bendiga. Amén.